5 enseñanzas budistas que pueden cambiar tu vida en silencio. En un mundo que grita constantemente, donde las opiniones, las comparaciones y las expectativas ajenas invaden cada rincón de la mente, el silencio se ha convertido en un refugio olvidado. Vivimos rodeados de ruido externo, pero el verdadero conflicto ocurre dentro. Pensamientos acelerados, miedos que no descansan, deseos que nunca se satisfacen y una sensación persistente de que algo falta, aunque no sepamos exactamente qué. El budismo no promete milagros inmediatos ni soluciones mágicas. No ofrece atajos ni fórmulas para escapar del dolor. Lo que ofrece es algo mucho más profundo y transformador: comprensión, comprender la mente, comprender el sufrimiento, comprender la impermanencia y, sobre todo, comprenderse a uno mismo. Y esa comprensión no llega a través del ruido, sino del silencio. El silencio, en la enseñanza budista, no es ausencia de sonido, es presencia, es atención, es el espacio donde el ego se aquieta y la verdad comienza a revelarse. Es allí donde el ser humano deja de luchar contra la vida y empieza a fluir con ella. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a vivir en él sin ser dominado por él. Estas 5 enseñanzas no buscan impresionarte, buscan despertarte. Son principios antiguos, transmitidos durante siglos, que siguen siendo radicalmente actuales porque apuntan a la raíz del sufrimiento humano. Si las comprendes y las practicas, no necesitarás anunciar cambios externos. Tu forma de mirar, de reaccionar y de vivir comenzará a transformarse en silencio. Ahora, respira profundo. Deja a un lado las distracciones y permite que la primera enseñanza haga su trabajo. 1. El silencio revela lo que la mente intenta esconder. Una de las verdades más profundas del budismo es que la mente teme al silencio. No porque el silencio sea peligroso, sino porque en él se revela todo aquello que hemos evitado sentir, aceptar o comprender. Cuando el ruido externo desaparece, aparecen los pensamientos no resueltos, las emociones reprimidas, los miedos antiguos y los deseos no confesados. La mayoría de las personas huye del silencio porque confunde calma con vacío. En realidad, el silencio es un espejo. Y no siempre estamos preparados para mirarnos en él. Por eso buscamos distracciones constantes, redes sociales, conversaciones superficiales, trabajo excesivo, entretenimiento sin pausa. No porque nos hagan felices, sino porque nos ayudan a no sentir. El budismo enseña que el sufrimiento no nace de los acontecimientos, sino de nuestra resistencia a ellos. Cuando nos sentamos en silencio, sin intentar cambiar nada, comienza una revelación sutil pero poderosa. Descubrimos que gran parte de nuestro dolor no viene del mundo, sino de la forma en que nuestra mente interpreta el mundo. En el silencio, aprendemos a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. Comprendemos que no somos la voz que juzga, ni la emoción que aparece, ni el miedo que surge. Somos el observador. Y cuando esta comprensión se vuelve clara, algo profundo cambia. El pensamiento pierde poder sobre nosotros. El silencio también nos enseña a reconocer la impermanencia. Pensamientos que parecían insoportables se disuelven. Emociones intensas aparecen y desaparecen. Nada permanece igual. Esta experiencia directa es una de las enseñanzas centrales del budismo. Todo cambia, y aferrarse a lo que cambia es la raíz del sufrimiento. Cuando una persona aprende a permanecer en silencio sin huir, desarrolla una fortaleza interior que no depende de circunstancias externas. Ya no necesita controlar todo, ni demostrar nada, ni llenar cada espacio con palabras. Aprende a estar consigo misma sin miedo. Esta es una de las transformaciones más profundas que puede vivir un ser humano, dejar de escapar de sí mismo. En el silencio también se disuelven muchas ilusiones.
descubrimos cuántas de nuestras preocupaciones son imaginarias, cuántos conflictos existen solo en nuestra mente, cuántas luchas sostenemos por orgullo o apego. Y al ver esto, surge una paz que no depende de logros ni de validación externa. El budismo no enseña a eliminar los pensamientos, sino a dejar de ser esclavo de ellos. Y el silencio es el entrenamiento perfecto para lograrlo. Cada momento de quietud es una oportunidad para volver al presente, para respirar con conciencia, para observar sin reaccionar. Con el tiempo, el silencio deja de ser incómodo y se vuelve necesario. Se convierte en un espacio sagrado donde el alma descansa y la mente se ordena. Allí nace una claridad que no se puede explicar con palabras, solo experimentar. Quien aprende a habitar el silencio, descubre algo fundamental. No necesita cambiar el mundo para estar en paz. Solo necesita cambiar la relación que tiene con su propia mente. Y ese es el comienzo de una transformación real, profunda y duradera. Si esta enseñanza está resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti se está despertando, es porque tu mente está empezando a recordar lo que siempre supo. Quédate en este camino. En el próximo punto, exploraremos cómo el desapego consciente puede liberar una cantidad inmensa de sufrimiento que cargas sin darte cuenta. 2. El desapego no significa abandonar la vida, ni volverse indiferente, ni huir de las emociones. Esa es una de las mayores confusiones que existen sobre esta enseñanza budista. El desapego verdadero no es frialdad, es libertad. Es la capacidad de amar, experimentar, construir y sentir sin quedar atrapado en el miedo a perder. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que una persona vive. Desde pequeños nos enseñan a aferrarnos a personas, a logros, a ideas, a identidades. Se nos educa para creer que nuestra seguridad depende de lo que tenemos, de lo que somos ante los demás, de lo que conseguimos acumular. Sin darnos cuenta, construimos una vida entera basada en el apego. Y luego nos preguntamos por qué sufrimos tanto cuando algo cambia, se rompe o se va. El budismo observa este fenómeno con una claridad brutal. El apego es la raíz del sufrimiento, porque nos hace depender de aquello que, por naturaleza, es impermanente. Nada en este mundo permanece igual. Ni los cuerpos, ni las relaciones, ni las emociones, ni las circunstancias. Aferrarse a lo que cambia es como intentar detener un río con las manos. El dolor no proviene del cambio, sino de la resistencia al cambio. Cuando una persona comienza a practicar el desapego consciente, algo muy profundo sucede. Deja de exigirle a la vida que sea como ella quiere y empieza a aceptar la vida como es. Esta aceptación no es resignación, es sabiduría. Es comprender que cada cosa tiene su ciclo, su tiempo, su función, y que luchar contra eso solo genera desgaste interior. El desapego también libera de una de las mayores cargas emocionales, el miedo a perder. Cuando ya no construyes tu identidad alrededor de lo que posees o de quien te acompaña, el miedo pierde poder. Sigues amando, pero ya no desde la necesidad. Sigues trabajando, pero ya no desde la ansiedad. Sigues relacionándote, pero sin aferrarte al resultado. Esto no significa que dejes de sentir dolor cuando algo termina. El budismo no niega el dolor. Lo que enseña es a no convertir el dolor en sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección inconsciente basada en el apego. El desapego también se manifiesta en la manera en que reaccionamos ante los pensamientos. La mente genera ideas constantemente. Juicios, recuerdos, preocupaciones, comparaciones. Cuando hay apego, creemos cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Cuando hay desapego, observamos el pensamiento pasar sin identificarnos con él. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero poderosa. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus miedos,
No eres tus errores, eres la conciencia que observa todo eso. Y cuando comprendes esto, la vida se vuelve más ligera. El desapego también enseña a soltar el control. Gran parte del sufrimiento humano proviene de querer controlar lo incontrolable, el comportamiento de otros, el resultado de las situaciones, el futuro. El budismo nos recuerda que el control es una ilusión. La vida fluye con o sin nuestro permiso. Cuando soltamos la obsesión por controlar, recuperamos la paz. Otro aspecto profundo del desapego es la libertad emocional. Muchas personas viven prisioneras de expectativas. Esperan que los demás actúen de cierta manera, que la vida les devuelva lo que creen merecer, que el esfuerzo garantice resultados. Cuando esas expectativas no se cumplen, aparece la frustración. El desapego rompe ese ciclo, porque nos enseña a actuar sin exigir, a dar sin esperar, a vivir sin negociar nuestra paz. El desapego también transforma la manera en que vemos el éxito y el fracaso. Desde la visión budista, nada es definitivo. El éxito puede volverse apego y el fracaso puede volverse enseñanza. Ambos son transitorios. Cuando comprendemos esto, dejamos de definirnos por lo que nos ocurre y empezamos a crecer a partir de ello. En el silencio, el desapego se vuelve más claro. Sin el ruido constante de estímulos externos, se hace evidente cuántas cosas cargamos innecesariamente. Opiniones que ya no nos sirven, culpa del pasado, ansiedad por el futuro, expectativas ajenas. El silencio revela que muchas de esas cargas no son reales, solo hábitos mentales. Practicar el desapego no significa aislarse del mundo, sino relacionarse con él de una forma más consciente. Significa disfrutar sin poseer, amar sin controlar, vivir sin aferrarse. Y esa forma de vivir genera una paz que no depende de circunstancias externas. Con el tiempo, quien practica el desapego desarrolla una serenidad natural. No porque la vida deje de ser difícil, sino porque deja de resistirse a ella. Aprende a fluir, a adaptarse, a soltar cuando es necesario, y esa capacidad se convierte en una de las mayores fortalezas que una persona puede tener. El budismo enseña que cuando soltamos lo que no podemos controlar, hacemos espacio para lo que realmente importa. Y muchas veces, lo que llega después del desapego es una claridad que transforma por completo nuestra forma de existir. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad, no como una idea, sino como una sensación profunda. Permítete seguir explorando este camino. Las enseñanzas que vienen a continuación profundizarán aún más en cómo el silencio, la conciencia y la comprensión pueden cambiar tu vida desde dentro. La tercera enseñanza que puede transformar tu vida en silencio es comprender el poder real de la impermanencia y dejar de luchar contra ella. Esta enseñanza, aunque parece sencilla en palabras, es una de las más difíciles de integrar en la experiencia humana, porque va en contra de uno de los impulsos más profundos del ego, el deseo de permanencia. Desde el momento en que nacemos, buscamos estabilidad. Queremos que las cosas permanezcan, que las personas no cambien, que las emociones agradables duren para siempre y que el dolor desaparezca sin dejar huella. Sin embargo, el budismo nos invita a observar algo que siempre ha estado frente a nosotros. Nada permanece igual, ni siquiera por un instante. Todo está en constante movimiento, transformación y cambio. El sufrimiento surge cuando intentamos congelar lo que por naturaleza es transitorio. Cuando queremos que un momento feliz dure eternamente, aparece el miedo a perderlo. Cuando una relación cambia, aparece la angustia. Cuando el cuerpo envejece, surge la resistencia. Pero la raíz de todo ese dolor no está en el cambio mismo, sino en nuestra incapacidad de aceptarlo.
La impermanencia no es una amenaza, es una ley natural. Y cuando se comprende profundamente, se convierte en una fuente inmensa de libertad. Porque si todo cambia, entonces ningún estado doloroso es eterno. Ningún error te define para siempre, ninguna caída es definitiva, todo pasa. El budismo enseña que aferrarse a lo impermanente es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más frustración sientes. En cambio, cuando aprendes a observar el cambio sin resistirte, algo se relaja en tu interior. La mente deja de luchar contra la realidad y empieza a fluir con ella. Este entendimiento transforma por completo la relación con el sufrimiento. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué me está enseñando este momento? Esa simple pregunta cambia la experiencia del dolor. Lo convierte en maestro, no en enemigo. La impermanencia también nos enseña a valorar el presente. Cuando comprendes que nada dura para siempre, cada instante adquiere un valor profundo. Una conversación, una mirada, un silencio compartido, una respiración consciente. Todo se vuelve significativo porque sabes que no se repetirá exactamente igual. Muchas personas viven atrapadas entre el pasado y el futuro. El pasado genera culpa o nostalgia. El futuro genera ansiedad o expectativa. El presente queda relegado, casi ignorado. El budismo, al recordarnos la impermanencia, nos devuelve al único lugar donde la vida realmente ocurre, ahora. Aceptar el cambio no significa resignarse pasivamente, significa entender que la vida es un proceso en movimiento y que resistirse a ese movimiento solo genera sufrimiento innecesario. Cuando aceptas que todo fluye, te vuelves más flexible, más fuerte y más consciente. Esta enseñanza también tiene un impacto profundo en las relaciones humanas. Cuando entiendes que nadie te pertenece, que las personas cambian, crecen o toman otros caminos, dejas de amar desde la posesión y comienzas a amar desde la presencia. Amas mientras está, sin exigir que se quede. Agradeces mientras dura, sin aferrarte. Ese tipo de amor es más puro, más libre y más real. No nace del miedo a perder, sino del deseo genuino de compartir. Y cuando una relación termina, duele, sí, pero no destruye, porque no estaba sostenida por el apego, sino por la conciencia. La impermanencia también libera del miedo a la muerte. En el budismo, la muerte no es vista como un final trágico, sino como una transición natural. Así como todo nace y muere constantemente. Pensamientos, emociones, etapas. El cuerpo también sigue ese mismo principio. Comprender esto no genera desesperación, sino una profunda reverencia por la vida. Cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de postergar lo esencial. Dices lo que sientes, agradeces más, perdonas antes, vives con mayor intención. La impermanencia, lejos de ser deprimente, despierta una urgencia sagrada por vivir con autenticidad. Otra enseñanza profunda es que incluso el sufrimiento es impermanente. Aunque la mente intente convencerte de que el dolor durará para siempre, la experiencia directa demuestra lo contrario. Ninguna emoción permanece intacta. Todo se transforma, todo se mueve, todo pasa. Este entendimiento cambia radicalmente la forma en que enfrentamos los momentos difíciles. En lugar de resistir, aprendemos a respirar dentro del dolor, sabiendo que también se irá. Y esa aceptación, paradójicamente, acelera el proceso de sanación. La impermanencia también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que no controlamos todo, que somos parte de un flujo mayor. Esta comprensión reduce el ego, suaviza el carácter y abre espacio para la compasión. Cuando alguien comprende verdaderamente esta enseñanza, su vida se vuelve más liviana. Deja de cargar con resentimientos antiguos. Deja de obsesionarse con el futuro.
aprende a soltar con gratitud, aprende a vivir con presencia. El silencio juega un papel esencial en este proceso. En el silencio observamos cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo las emociones cambian, cómo incluso la sensación de yo se transforma. Ese observar directo es la prueba viva de la impermanencia. No es una teoría, es una experiencia, y cuando esa experiencia se integra, ocurre una transformación profunda. La vida deja de ser una lucha y se convierte en un fluir consciente. Dejas de nadar contra la corriente y aprendes a moverte con ella. Esta enseñanza, practicada día a día, cambia la forma en que caminas, hablas, decides y amas. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con él. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para soltar viejas cargas, para dejar de resistir, para vivir con más ligereza y verdad. En el próximo punto profundizaremos en una enseñanza aún más transformadora. Cómo la atención plena puede romper el ciclo del sufrimiento y devolverte al presente con claridad y paz. La cuarta enseñanza que transforma la vida en silencio es la práctica profunda de la atención plena, no como una técnica aislada, sino como una forma de estar en el mundo. El budismo enseña que la mayoría del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la manera en que nuestra mente se pierde entre el pasado y el futuro. Vivimos recordando lo que ya no existe o anticipando lo que aún no ha llegado, mientras la vida real ocurre en un instante que casi nunca habitamos plenamente. La atención plena es el acto de regresar a la hora con total presencia. No como un esfuerzo tenso, sino como un regreso suave a lo que ya está ocurriendo. Respirar sabiendo que se respira, caminar sabiendo que se camina, escuchar sin preparar una respuesta, comer sin distraerse, vivir sin huir del momento. Parece simple, pero es profundamente revolucionario, porque la mente está entrenada para escapar. Huye del silencio, huye del vacío, huye de la incomodidad. La atención plena rompe ese patrón, nos enseña a quedarnos, a observar sin juzgar, a permitir que la experiencia sea como es. Cuando una persona comienza a practicar la atención plena, descubre algo sorprendente. Gran parte de su sufrimiento no está en los hechos, sino en la historia que construye sobre ellos. Un pensamiento aparece, y la mente lo convierte en preocupación. Una emoción surge y la mente la amplifica. Un recuerdo aparece y la mente lo revive una y otra vez. La atención plena corta ese ciclo. No elimina los pensamientos, pero evita que te pierdas en ellos. Es como ver pasar nubes en el cielo en lugar de creer que eres el cielo cubierto por la tormenta. Poco a poco se desarrolla una distancia sana entre la conciencia y el contenido mental. Esta práctica transforma profundamente la relación con el dolor emocional. En lugar de reaccionar de forma automática, la persona aprende a observar lo que siente con curiosidad y compasión. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en una señal. La tristeza deja de ser un problema y se vuelve un mensaje. La ira deja de dominar y se vuelve una energía que puede ser comprendida. La atención plena también revela cómo gran parte de nuestras acciones nacen de la inconsciencia. Hablamos sin pensar, reaccionamos por hábito, decidimos desde el impulso. Al traer conciencia a estos momentos, se abre un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio nace la libertad. El budismo enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de los impulsos. La atención plena permite ver el impulso antes de actuar, permite elegir con claridad, permite responder en lugar de reaccionar. Esta enseñanza transforma las relaciones humanas. Cuando estamos presentes, escuchamos de verdad. No interrumpimos, no juzgamos, no proyectamos, simplemente estamos ahí.
Esa presencia crea conexiones más profundas que cualquier palabra. También transforma la relación con uno mismo. En lugar de criticarse constantemente, la persona aprende a observarse con amabilidad. Aprende a reconocer sus patrones sin castigarse por ellos. Aprende que el cambio verdadero no nace de la culpa, sino de la comprensión. La atención plena también enseña a habitar el cuerpo. Muchas personas viven desconectadas de sus sensaciones físicas, atrapadas en la mente. El budismo recuerda que el cuerpo es una puerta hacia el presente. La respiración, el latido del corazón, la tensión muscular, todo es información viva que nos ancla a la hora. Cuando una persona comienza a habitar su cuerpo con conciencia, su ansiedad disminuye, su mente se calma, su sistema nervioso se regula. El cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un aliado. Esta práctica también revela algo profundo. El momento presente es suficiente. No necesita ser mejorado, corregido o escapado. Incluso cuando hay dolor, el simple acto de estar presente con él lo transforma. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser amplificado por la resistencia. La atención plena no es una técnica que se practica solo sentado. Es una actitud que se lleva a cada aspecto de la vida. Al trabajar, al hablar, al comer, al descansar. Cada acción se convierte en una oportunidad de despertar, y cuanto más se practica, más evidente se vuelve una verdad esencial del budismo. La paz no está en el futuro, no está en lograr algo, no está en cambiar las circunstancias externas, está aquí, ahora, en la forma en que te relacionas con este instante. Esta comprensión cambia radicalmente la manera de vivir. La prisa pierde sentido, la comparación pierde fuerza, la ansiedad pierde terreno. Comienza a surgir una calma estable, no dependiente de lo externo. La atención plena también enseña a aceptar la imperfección. Nada tiene que ser perfecto para ser vivido plenamente. El momento presente es suficiente tal como es. Esta aceptación profunda libera una enorme cantidad de tensión interior. Con el tiempo, quien practica esta enseñanza desarrolla una serenidad que no se puede fingir, una presencia que se siente, una paz que no necesita explicación. No porque la vida sea perfecta, sino porque ya no se lucha contra ella. Esta es una de las enseñanzas más transformadoras del budismo, porque devuelve el poder a donde siempre estuvo, en tu capacidad de estar presente. Y cuando aprendes a estar presente, descubres que muchas de las cosas que te preocupaban pierden importancia, que muchas de las batallas que peleabas eran innecesarias, que la vida, vivida con conciencia, es más simple de lo que parecía. Si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado para dar un paso más profundo. La siguiente enseñanza nos llevará aún más lejos, hacia la comprensión del ego, y cómo su disolución silenciosa libera una paz que no depende de nada externo. La quinta enseñanza que transforma la vida en silencio es quizá la más profunda de todas. Comprender que el sufrimiento no desaparece cuando el mundo cambia, sino cuando cambia la manera en que nos identificamos con el yo. Esta enseñanza atraviesa el corazón mismo del budismo y cuando se comprende de verdad, redefine por completo la experiencia de existir. La mayoría de las personas vive convencida de que es su historia, su nombre, su pasado, sus pensamientos, sus heridas, sus logros y sus fracasos. Se identifican con una narrativa interna que repiten constantemente: ¿quién soy? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me falta? ¿Qué debo lograr? Esa narrativa se convierte en una prisión invisible. El budismo enseña que esta identificación es la raíz más profunda del sufrimiento. No porque el yo no exista, sino porque lo tomamos como algo sólido, fijo e inmutable, cuando en realidad es un proceso cambiante, una construcción mental que se renueva instante a instante. Cuando creemos que ese yo es real,
permanente y separado del resto, nace el miedo, el deseo, la comparación, la culpa y el apego. La práctica budista invita a observar este yo con atención, no a destruirlo ni a negarlo, sino a investigarlo. ¿Dónde está exactamente? En los pensamientos, en el cuerpo, en las emociones, en la memoria. Cuando se observa con profundidad, se descubre algo sorprendente. El yo no puede encontrarse como una entidad fija. Es un flujo de experiencias, no una cosa. Esta comprensión no es intelectual, es vivencial. Y cuando ocurre, algo se afloja por dentro. La persona deja de tomarse todo tan personalmente. Las críticas duelen menos. Los fracasos no definen. Las opiniones ajenas pierden poder. Surge una libertad silenciosa que no depende de validación externa. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando el ego quiere controlar la realidad. Quiere ser reconocido, quiere tener razón, quiere seguridad, quiere permanencia. Pero la vida no funciona así. La vida es cambio, movimiento, incertidumbre. Cuando el ego lucha contra eso, aparece el conflicto interno. Al observar el ego con atención plena, se comienza a ver su funcionamiento. Cómo reacciona, cómo se defiende, cómo se compara, cómo busca aprobación. Y al verlo claramente, deja de gobernar de manera inconsciente. No desaparece, pero pierde su dominio. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual, silencioso, profundo. Se manifiesta en pequeñas cosas. Menos necesidad de demostrar, menos apego a la opinión ajena, menos reacción automática, más presencia, más calma, más claridad. Uno de los mayores regalos de esta comprensión es la libertad emocional. Ya no necesitas que todo salga bien para estar en paz. Ya no dependes del reconocimiento externo. Ya no vives esclavo del pasado, ni ansioso por el futuro. Empiezas a experimentar una estabilidad que no se rompe con facilidad. El ego también es la raíz del conflicto con los demás. Cuando alguien nos hiere, casi siempre lo que duele no es el hecho en sí, sino lo que hiere nuestra imagen, nuestro orgullo, nuestra identidad. Cuando esa identificación se debilita, el conflicto pierde fuerza, no porque apruebes lo que ocurre, sino porque ya no te defines a partir de ello. Esta enseñanza también transforma la relación con el miedo. El miedo nace del apego al yo, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a morir, miedo a no ser suficiente. Cuando se comprende que el yo es impermanente, el miedo pierde su fundamento, no desaparece por completo, pero deja de gobernar. El budismo no propone eliminar el ego, sino dejar de ser esclavo de él. Usarlo cuando es necesario, pero no vivir dominado por sus demandas. Esta es una de las mayores formas de libertad interior que existen. En el silencio, esta comprensión se vuelve más clara. Cuando no hay distracciones, el ego se hace visible. Aparecen los pensamientos repetitivos, las preocupaciones, los juicios, y al observarlos sin identificarse, se crea una distancia natural. Esa distancia es libertad. Con el tiempo surge una sensación profunda de ligereza, como si una carga invisible se hubiera soltado. Ya no necesitas defender una imagen, ya no necesitas demostrar tu valor, simplemente eres. Esta libertad interior transforma la manera de vivir. Las decisiones se vuelven más auténticas, las relaciones más honestas, la vida más simple. No porque tengas menos, sino porque necesitas menos. El budismo enseña que la verdadera paz no viene de cambiar el mundo, sino de comprender la mente. Cuando la mente se comprende, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en una experiencia. Esta es la culminación de las enseñanzas, el silencio interior que nace cuando ya no luchas contra lo que eres, cuando dejas de resistirte a la vida, cuando aceptas el flujo de la existencia tal como es. En ese silencio descubres algo esencial.
La paz que buscabas afuera siempre estuvo dentro, esperando que dejaras de buscarla. Y cuando esa comprensión llega, no hay necesidad de anunciarla. Se manifiesta en la forma de hablar, de caminar, de mirar. Se siente en la calma de tu presencia. Si llegaste hasta aquí, es porque tu mente y tu espíritu estaban listos para recibir estas enseñanzas, no como ideas, sino como semillas. Ahora depende de ti regarlas con atención, silencio y práctica. Si este contenido ha tocado algo profundo en ti, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando, sin ruido y sin prisa, los caminos que conducen a una vida más consciente, más libre y más verdadera.